Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. A través del coronavirus, la verdad que todo ha cambiado muchísimo. Hace 2 años que comenzó y la verdad que nunca hubiéramos pensado que nos encontramos en la situación que estamos ahora. Los niños durante este tiempo, los jóvenes, no han podido estar dando clases de manera presencial. Entonces, pues, lo han arreglado para que hagan clases online. Y, por supuesto, eso hace que todavía más, estén entrando en ese mundo, el mundo de Internet, donde tiene unas partes que la verdad son buenas y necesarias, pero hay muchas tantas que son contenidos que son contrarios a la palabra de Dios. Y poco a poco, durante este tiempo, pues han ido entrando cada vez más. Y eso crea una adicción, ¿verdad? A lo mejor antes algunos de ellos no tenían tanto contacto con Internet, pero esto ha hecho que estén descubriendo ese mundo, que es un mundo realmente irreal, pero que este Satanás, que es el príncipe de la corriente de este mundo, está globalizando un montón de contenidos que son totalmente contrarios a la palabra. Y eso va entrando, se graba, luego se enraiza y llega a ser su naturaleza. Cada vez estamos entrando más en un tiempo sin contacto, donde todo se va a hacer de manera electrónica. Todo, cada vez más. La gente cada vez será más independiente, no tendrá relación, y ya está pasando. Cuando uno pasa por un parque, antes los niños estaban saltando, jugando, ¿verdad? Ahora no, están sentados todos mirando su teléfono, viendo contenidos de Internet. Ahí Satanás está robando sus corazones. Por eso cada vez será más difícil, habrá más problemas, sobre todo mentales, que ya está incrementándose. Y la gente, como dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, serán más amadores de sí mismo, sin afecto natural, dice la palabra, ¿no? Serán más independientes, más crueles, dice la palabra. Y cada vez, la verdad, va a ser muy difícil. Pero ¿cómo podemos tener la victoria? En este versículo, Dios nos habla claramente que toda la palabra de Dios ha sido escrita con un fin. Hay algo muy importante que Dios quiere que estemos escuchando. No muchas cosas, una cosa. Que creáis que Jesús es el Cristo. Los 66 libros de la Biblia que Dios nos ha dado tienen ese mensaje principal. Porque en Él, creyendo en Él, dice la palabra, podemos tener la vida. Una vida abundante, una vida de victoria, la verdadera vida, que es la que Dios quiere darnos. Por eso constantemente está dándonos esa dirección, que creáis que Jesús es el Cristo. Pero podemos pensar, bueno, yo ya creí que Jesús es el Cristo hace muchos años, voy a la iglesia mucho tiempo, pero realmente, ¿cómo es nuestra vida? A lo mejor son vidas llenas de problemas, de dificultades, nos caemos, que no tenemos ninguna dirección. ¿Eso por qué es? Si dice que si creéis en Jesús el Cristo, vamos a tener esa verdadera vida, la vida de la victoria, la vida del poder de Dios. Eso es simplemente porque no estamos creyendo. No estamos creyendo que Jesús es el Cristo. No es difícil, ¿verdad? Dios en Cristo lo ha hecho todo lo que nosotros no podíamos hacer y solo nos pide que creamos en Él. No dice que hagamos muchas cosas, no, principalmente que estemos creyendo en Jesús el Cristo, pero no creemos. ¿Por qué no creemos? Porque estamos creyendo en otras cosas. Por eso no creemos, por eso no estamos gozando de esa verdadera vida, que es la única manera de tener victoria, de poder disfrutar la verdadera paz, la verdadera abundancia.
Y ya desde el principio, en Génesis 3, 4 y 5, vemos como el hombre empezó a creer lo que decía Satanás. Si comes, no morirás. Estaba creyendo lo que decía Satanás. Y por supuesto murió espiritualmente. Pero Dios, a pesar de esa situación, le vuelve a dar la respuesta. Génesis 3:15. La simiente de la mujer que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente. ¿Qué está diciéndole? Cree, que creas en Jesús el Cristo. Solo creyendo en Él puedes tener la verdadera vida, salir de todo el sufrimiento, de todo desastre. Lo decía bien claro. No que creamos muchas cosas, sino solo que creamos en Jesús el Cristo. Pero continuamente creían en otras cosas y creemos en otras cosas. En Génesis 6, del 4 al 5, ¿dónde empiezan a creer? En medio de esa crisis empiezan a creer en ellos mismos, en lo que nosotros pensamos, en nuestro yo. Y estamos creyendo en nuestro yo, buscando nuestros planes, lo material, lo físico. Eso es lo que creemos realmente, incluso siendo creyentes. Pero eso fracasó totalmente. Por eso Dios, otra vez, a través de Noé, dice, construye un arca. Y ese arca es un tipo de Jesús el Cristo. Solo que creáis en Jesús el Cristo. Fuera de Cristo solo hay muerte, destrucción. Solo hay que creer en Jesús el Cristo para poder tener la vida, entrar al arca. Dentro del arca tenemos la victoria, la vida, la abundancia. Pero no creían. Y ese es el problema, que no estamos creyendo. Estamos creyendo en otras cosas. En Génesis 11, otra vez, empezaron a creer en lo que dicen las personas. Vamos a levantar una torre, vamos a ser más altos que Dios. No necesitamos a Dios. Podemos hacer todo. Vamos a tener fama, poder, éxito. Y eso es lo que estamos creyendo, lo que nos dice la gente. Incluso siendo creyentes, primero estamos creyendo lo que dicen las personas. Fracasaron grandemente. Pero Dios, por su gracia, en Génesis 12, versículo 3, allí está diciendo que a través de la familia de Abraham vendría Jesús el Cristo. Por eso siempre el Señor está hablando. Solo que creáis que Jesús es el Cristo, solo a través de Él podéis tener la verdadera vida, la verdadera victoria, la verdadera paz. A través de Cristo Dios lo ha hecho todo, exactamente todo. Tenemos toda la respuesta en Él. Solo hay que creer. Es sencillo, ¿verdad? Pero creemos otras cosas. También en Éxodo 3, del 1 al 10, eran esclavos porque estaban creyendo en otras cosas. Y estaban creyendo en su situación, en su ambiente, viendo las cosas con los ojos físicos. Somos esclavos. No hay manera de salir de aquí. Y así estamos creyendo. No puedo cambiar mi vida, no puedo cambiar mi matrimonio, mi familia. Eso es absolutamente imposible. Estamos creyendo en la situación, mirando con ojos físicos. Pero allí el Señor, por su gracia, a través de Moisés, Éxodo 3:18, vuelve a dar el mismo mensaje. Solo un mensaje: que creáis en Jesús el Cristo, el sacrificio de sangre. Solo a través de Él podéis tener la verdadera liberación, la verdadera salvación, la verdadera vida. Pero continuamente estaban creyendo otras cosas. Por eso en Isaías 6, del 1 al 13, allí estaban creyendo a la opinión pública, a lo que decían oficialmente. No nos van a destruir, no va a pasar nada. Pero estaban totalmente camino del cautiverio. Estaban a punto de la destrucción, pero creían lo que decía la opinión pública, el sistema oficial, y estamos creyendo en eso, antes que creer lo que Dios dice. Pero allí Dios vuelve a dar el mismo mensaje. Isaías 7:14, Emmanuel, Dios con nosotros, que creáis en Jesús el Cristo. Solo hay que estar creyendo en Él, poniendo nuestra fe en Jesucristo para poder tener la vida, para poder salir del pecado, del poder de Satanás, para poder salir de todos los desastres. Pero continuamente, como vemos a lo largo
de la palabra a lo largo de la historia de la Iglesia, estamos creyendo, incluso siendo hijos de Dios, en otras cosas. Por eso nuestras vidas no son vidas que están gozando de la victoria, de la abundancia. Estamos siendo engañados continuamente y estamos sobreviviendo. Eso es lo que estamos haciendo. No viviendo la vida en abundancia, sobreviviendo. Cuando ya está todo preparado para nosotros dentro de Jesús el Cristo. Y vemos la palabra también, cómo nos habla claramente en Hechos 1, de 6 al 7. Y estaban creyendo, ¿a qué creían? A los políticos. Restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Eso es lo que le estaban diciendo. Todavía estaban pensando en que Jesús el Cristo había venido a levantar, a restaurar el reino físico. Eso es lo que estaban haciendo. A restaurar el reino físico de Israel. No estaban entendiendo nada. Pero allí el Señor le dice, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Solo creer en Jesús el Cristo, a través del cual vamos a poder disfrutar de la morada, de la guía, del poder del Espíritu Santo. Solo a través de Jesús el Cristo. Por eso, todos aquellos que por gracia de Dios de verdad creyeron que Jesús es el Cristo, ellos pudieron gozar en verdad esa vida de poder, esa vida de victoria, y pudieron sobrevivir, pudieron superar, pudieron conquistar, no importa las dificultades que experimentaron. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que creáis que Jesús es el Cristo. Y Pablo fue una persona que pudo creer en Jesús el Cristo y gozar de esa vida de victoria, de abundancia. Por eso en Gálatas 2:20, él pudo declarar, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa es la verdadera vida, la vida abundante, la vida del poder que Dios realmente nos ha dado a través de Cristo. Por eso vemos que Pablo, él que estaba aferrándose, creyendo también a la religión y que no le funcionaba, en Hechos 9, camino de Damasco, el Señor por su gracia fue a su encuentro. Allí pudo creer que Jesús es el Cristo, pudo experimentar por primera vez esa verdadera vida. Y desde ese momento entendió quién era. En el versículo 15 de Hechos 9, el Señor le dice a través de Ananías que es un instrumento escogido para llevar este precioso evangelio a los gentiles, al pueblo de Israel, delante de reyes. Él pudo descubrir quién era. Y los que creen que Jesús es el Cristo gozan de esa vida y saben cuál es su identidad. Y somos los que han quedado, esos remanentes que no pueden fracasar dentro del pacto de Cristo. Por eso Pablo en Filipenses 3:8 dice que todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que todo su conocimiento, su respaldo humano, que era un nivel muy alto. Pablo era un intelectual, una persona formada a los pies de Gamaliel. Él era romano, tenía economía, tenía como religioso un nivel muy alto, pero todo eso, realmente comparado con el conocimiento de Jesús el Cristo, a través del cual es la única manera de poder tener la verdadera vida, Pablo decía que era como basura. Y también es lo que podemos confesar nosotros. De verdad, todo lo demás, comparado con Cristo para nuestras vidas, es como basura. Pablo, que tenía la vida, era una persona que estaba siempre aferrada a la palabra de Dios. Por eso podía gozar esa vida. Estaba totalmente editado en la palabra. Por eso en 2 de Timoteo 3:16, Pablo dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la palabra. Los 66 libros de la Biblia
Pablo sabía que es la palabra de Dios, la palabra que Dios nos da como un pacto, un contrato, que Él siempre cumple, que es viva y eficaz. Por eso Pablo siempre creía la palabra, se aferraba a la palabra cada día. Por eso podía gozar de esa verdadera vida, porque sabía muy bien cuál era el núcleo, la esencia de toda la palabra de Dios. Lo pudo decir en 1 Corintios 15, 3 y 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Él sabía la esencia, el núcleo de toda la palabra de Dios, el Evangelio de Jesús el Cristo. Por eso él se aferraba, dejaba su pensamiento, dejaba sus planes, se editaba totalmente en la palabra, creía la palabra de Dios. Y de esa manera, cuando venían dificultades, estaba firme. Pablo, él experimentó el ser apaleado muchas veces. Le pegaron con varas, lo apedrearon hasta que parecía que iba a morir. Fue preso injustamente por el Evangelio muchas veces, fue perseguido, vivió acechado por los ladrones, por las tempestades en alta mar, a punto de morir. Pero Pablo estaba firme. ¿Por qué? Porque él creía en Jesús el Cristo y gozaba de esa vida con el poder de Dios, de esa vida con la abundancia de Dios, siempre aferrado a la palabra de Dios. Podía superar, podía ser testigo en medio de todas las dificultades. No solo vivía aferrado a la palabra, el que tiene la vida vive constantemente en oración. Y la oración es una gran bendición, ¿verdad? A través de la oración podemos estar disfrutando que Dios vivo está con nosotros. Tenemos que estar respirando espiritualmente. Es la oración, ese poder que transforma el mundo. Y Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar, continuamente, 24 horas, que lo que vemos sea la oración, que lo que oímos sea la oración, que lo que hablemos lo transformemos en oración, sin cesar, 24 horas. Ese es el estado natural de un hijo de Dios, orando continuamente. También en Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, en todo tiempo, 24 horas, ¿verdad? Y tenemos que disfrutar esa oración 24 horas. Por eso vemos que en Hechos 13, en la iglesia de Antioquía, ellos ¿qué estaban haciendo? Los líderes, orando en ayuno y oración, y ahí fue donde el Espíritu Santo por primera vez los envió a las misiones. Por eso Pablo oraba, planificaba en la oración. Y eso es muy importante, ¿verdad? Poder estar planificando con la oración, viendo el plan que Dios tiene en cada circunstancia, en cada situación. Y Pablo también aparece en Hechos 16, en el segundo viaje misionero. De repente el Espíritu, cuando estaba en Asia, lo para, le cierra la puerta y él en Troas dice que se pone a orar continuamente, concentradamente, hasta el punto que por la noche le apareció una visión, un varón macedonio, y le dijo, pasa y ayúdanos. Por eso él recibió y vio el plan de Dios. A la mañana siguiente obedeció totalmente y fue por primera vez en la historia a Europa a compartir el Evangelio. Él estaba orando. Y los que de verdad creemos que Jesús es el Cristo y tenemos esa vida en abundancia, esa vida en victoria, estamos editados en la palabra cada día, estamos planificando con la oración 24 horas y estamos diseñando, conforme al deseo de Dios, el evangelismo, con ese poder de Dios. Si tenemos ese estado espiritual, tomando la palabra, orando, vamos a ver que Dios tiene el evangelismo preparado. Por eso en Hechos 19:21, Pablo dijo, después que haya estado allí, me será necesario ver también Roma. Y Roma representa la evangelización mundial. Roma representa alcanzar las 237 naciones con el Evangelio. Y esa es la vida de Pablo. ¿Qué hizo Pablo?
No es que hizo muchas cosas, por supuesto, pero lo principal que hizo, por donde empezó Pablo, es creer que Jesús es el Cristo. Cada día creía que Jesús es el Cristo, solucionador de todos los problemas, y a través de creer en Él podía experimentar, disfrutar la verdadera vida. La vida de victoria, la vida de poder, la vida que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuál es el campo de las personas como Pablo que disfrutan de esta vida, que creen que Jesús es el Cristo? ¿Qué ocurre en sus campos? Vemos que Pablo no solo sabía quién era, y es muy importante, él sabía lo que tenía que hacer. Si yo soy quien soy en Cristo, si yo sé quién soy, ya sé lo que tengo que hacer. Si no sé quién soy, empiezo a hacer cosas que no funcionan. No funcionan en absoluto. Por eso vemos que Pablo, él sabía que había un plan absoluto, que el deseo de Dios es que su reino se estableciera. Por eso él, en su primer viaje misionero, él se encontró con personas que eran élite, como Sergio Paulo. Todas las personas que se encontraban con Pablo, fueran élites, fueran esclavos como Onésimo, fueran mujeres como Lidia, fueran jóvenes como Timoteo, todos recibían la vida. Y los que creemos en Jesús en Cristo, si gozamos de esa vida a través de Él, todas las personas que se encuentren con nosotros, no importa su condición, van a poder recibir la respuesta. Y las personas, hay personas, hermanos, que a lo mejor estamos con ellos y nos entran ganas de orar, ganas de buscar a Dios, ¿verdad? Calienta nuestro corazón espiritualmente. Luego hay otros hermanos que al estar con ellos caemos en incredulidad o nos vienen problemas. Por eso ciertamente, ¿qué es lo que recibe la gente que se encuentra con nosotros? Es muy importante. Todos los que se encontraban con Pablo, todos sin importar su condición, su género, podían recibir la respuesta. Podían recibir la vida, podían conocer que Jesús es el Cristo. También en Hechos 16, el segundo viaje misionero, no solo las personas, también a través de Pablo se salvaban las familias. Y eso es lo que ocurre en el campo de aquellos que creen que Jesús es el Cristo y están experimentando esa vida de abundancia, de poder. No solo las vidas, las familias van a ser salvadas. Por eso cuando se encontró con Lidia, no solo Lidia fue salvada, toda su familia, y también ese carcelero, no solo él, también toda su familia escuchó, recibió a Jesús el Cristo. Por eso en Hechos 16:32 dice la palabra, y hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Pudieron restaurar el Evangelio. Y ciertamente, aunque somos hijos de Dios, a veces hay problemas en nuestras familias. Muchos familiares todavía no conocen el Evangelio, incluso pensamos que es imposible, caemos en incredulidad. Pero si estamos creyendo en Jesús el Cristo, aferrándonos al pacto eterno, vamos a recibir la vida, tomando la palabra, orando, recibiendo ese poder espiritual. Y sin esfuerzo, el Señor va a salvar nuestras familias a través de nosotros. Por eso no tenemos que hacerlo por nuestras fuerzas. Yo me acuerdo cuando pude recibir el Evangelio, la verdad, tenía ese corazón, que toda mi familia pudiera conocer este precioso Evangelio. Pero lo intentaba hacer yo y lo estropeaba, pero bien. Cuando pude conocer mejor el Evangelio, cuando pude creer un poquito de verdad que Jesús es el Cristo correctamente, ahí empecé a disfrutar la vida, empecé a orar, a tomar la palabra, a disfrutar que Dios estaba conmigo. Y fue en ese momento que Dios empezó a hacer lo que yo no puedo hacer, lo que nosotros no podemos hacer. Si estamos gozando de esa verdadera vida, el Señor no solo va a salvar a las personas con las que nos encontremos, Él va a salvar a nuestras familias. Por eso, algo muy importante que tenemos que estar restaurando
algo que aparece en la vida de todos los líderes que Dios utiliza a lo largo de la historia de la Iglesia. Era una característica común. Todos ellos experimentaban la bendición del culto familiar. Cada día tenían ese tiempo de culto familiar. Y eso es lo que tenemos que restaurar. En vez de estar empujando, intentando animar a la gente, a nuestros familiares, no. Tomen el pacto de Jesús el Cristo y restauren el culto familiar. Antes de dormir, de manera muy cómoda, pueden empezar, si no hay nadie más de su familia que le acompañe, usted mismo empieza a hacer culto. Lea la Biblia, haga una oración, haga una alabanza, ore. Ate el poder de la oscuridad, que el reino de Dios se establezca. Ahí va a experimentar el poder del trono celestial. Y se levantarán respuestas que trascienden el tiempo y el espacio, y la luz del Evangelio va a resplandecer en ese lugar. Si son dos, estupendo, ya es multitud. Solo con dos, no empujen a los demás. Empiecen a hacer culto. Al cambiar el ambiente espiritual, Dios irá trayendo a todos, sin esfuerzo. Y al restaurar eso van a ver cómo ciertamente el reino de Dios se establece. Por eso no hay que hacer muchas cosas, no hay que hacer nosotros. Hay que creer, que creáis que Jesús es el Cristo y disfruten de esa vida que está solo dentro de Él, editándose la palabra cada día, orando, planificando con la oración, y con ese poder van a ver el diseño para que sus campos sean salvados. Eso Pablo lo pudo experimentar y son las respuestas que Dios tiene preparadas para nosotros. ¿Y qué ocurre con esas personas que de verdad disfrutan la vida? No solo el campo es avivado, también se levantan los discípulos. Y los discípulos es algo muy importante para cumplir la evangelización mundial. Dios tiene preparados esos discípulos en nuestros campos. Pero si no estamos disfrutando de esa vida, no los vemos, no los encontramos. Pero si nos aferramos al pacto de Jesús el Cristo, y empezamos a restaurar esa vida abundante de poder, de victoria dentro de Cristo, Dios nos va a hacer encontrar los discípulos. Por eso, en el primer viaje misionero, en el segundo viaje misionero, Hechos 16, allí en Filipo, Dios le hizo encontrar a Lidia. Hechos 17, en Tesalónica, a Jasón. Hechos 18, en Corinto, a Aquila y Priscila. Luego también le hizo encontrar a Timoteo. Era un discípulo y Pablo amaba a los discípulos, sabía la importancia de los discípulos, porque a través de ellos, formando ese equipo, Dios cumplió la evangelización mundial. Por eso, si gozamos de la vida, Dios nos enviará esos discípulos. Pablo, antes de irse con el Señor, la última carta que escribió, está hablando a su amado discípulo, a Timoteo, y le dice en 2 de Timoteo 2, versículo 1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Le está hablando claramente que pudiera estar aferrándose, creyendo nada más en Jesús el Cristo. Y eso es lo que tenemos que traspasar. Por eso es muy importante que no estén creyendo en otras cosas. Solo hay que creer, no hay que estar esforzándose, intentando hacer nosotros las cosas. No, Dios lo ha hecho todo. Y Él nos dice que creáis que Jesús es el Cristo. Y creyendo correctamente, conforme a la palabra, en Él, vais a gozar la verdadera vida. Tomen cada día la palabra, edítense la palabra, que estén planificando con esa oración 24 horas, con ese poder de Dios, con ese poder de la vida que Dios les va a dar. Van a encontrar el diseño para la evangelización. Pablo es testigo. A través de él se cumplió las 237 naciones. Todas las personas enfermas que se encontraban con Pablo, como ese cojo de Listra, recibían la sanidad. Y Pablo, él iba por las sinagogas. ¿Para qué? Para encontrar los remanentes, transmitirles el Evangelio, para que se levantaran como cumbre. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan estar tomando fuertemente esta palabra, que creáis que Jesús
es el Cristo.